Sean tan amables de ocupar sus lugares. Tiene la palabra el ciudadano licenciado Heriberto Félix Guerra, secretario de Desarrollo Social. Muy buenos días, señor presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, señor secretario de Hacienda, José Antonio Meade, señor secretario de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos, muy distinguidos invitados especiales, señoras, señores, muy buenos días. Hace algunos meses, justo cuando festejábamos el Día de las Madres, en la estancia infantil La Casita del Árbol de Miss Claudia, aquí en el DF, con el presidente Calderón, recibimos la noticia. El Comité de las Naciones Unidas, integrado por expertos en administración pública, nombró al programa Estancias Infantiles de México como ganador del segundo lugar del premio al servicio público a nivel internacional. En distintas etapas, el programa fue evaluado junto con cientos de postulaciones de todo el mundo, de Europa, de Asia, de África y de América Latina. Un reconocimiento al gobierno federal, pero sobre todo a la tarea que han realizado las responsables y trabajadoras de cerca ya de 10,000 estancias infantiles que con un profundo compromiso y dedicación han dado opciones a miles, cientos de miles ya de madres de familia que necesitan de este servicio para trabajar y llevar el sustento a su hogar, a sus hijos. Como Sede Sol, recibimos este premio, conscientes de que tenemos que trabajar con mayor motivación para mejorar día con día este programa. México sigue destacando, señor presidente, como un país que genera prácticas de política social con reconocimiento internacional, como es el caso también del programa Oportunidades, cuyo modelo se replica hoy en 35 naciones, o los programas 3x1 o 70 y más. El programa Estancias Infantiles nace del interés del presidente Calderón por abrir espacios a los hijos, hijas de madres trabajadoras para que puedan recibir atención y cuidado mientras ellas trabajan. Son estancias diseñadas para que estén ubicadas en la misma colonia, en el mismo barrio, para evitar grandes traslados. Un programa que, pudiendo haber sido 100% gubernamental, el presidente Calderón decidió por compartir con la sociedad, bajo un esquema de participación ciudadana. Así, hoy ya son cerca de 10,000 responsables o dueñas de estancias que emplean a 44,000 personas de apoyo de manera directa. Las madres son el corazón de México, de las familias mexicanas. Ser madre significa amor, carácter, fuerza, entrega, guía, ejemplo. Son la semilla de familias fuertes. Hoy, los programas que el gobierno federal lleva a cabo a través de Sede Sol benefician a 1 de cada 3 madres de familia en todo el país, como es el caso de Oportunidades, que se entrega a 6.5 millones de mujeres, jefas de familia, que reciben el apoyo bancarizado con total transparencia. Este reconocimiento otorgado por las Naciones Unidas es, pues, un logro compartido con las miles de personas que lo han hecho posible a lo largo de casi 6 años de operación. Y cuando compartimos, todos ganamos. Es un gran ejemplo de participación ciudadana. Gracias a las ya más de 900,000 madres de familia que han depositado su confianza en el programa, a las poco más de 9,500 responsables o dueñas de estancias y a su personal de apoyo que han desarrollado un trabajo ejemplar. El reto del sexenio era apoyar a 500,000 niños, niñas. Hoy llevamos ya 1,070,000 niños, niñas egresadas del programa. Gracias, desde luego, a Margarita Zavala, presidenta del DIF Nacional, a Cecilia Landerreche, a don Luis Mejía, a mi esposa Lorena y a la red de voluntarias DIF que hoy promueven en las estancias infantiles como agentes de cambio social a través de las escuelas para padres, teniendo muy claro que ser padre es la única profesión donde primero se nos otorga el título
y luego cursamos la carrera. Gracias también a las instituciones y centros de investigación que nos han apoyado. Y desde luego gracias a usted, señor presidente, por darnos la oportunidad de servir de esta manera a nuestra patria, a nuestro México, el único país que tenemos. Muchas gracias. Toma la palabra el ciudadano doctor José Antonio Meade Curibeña, secretario de Hacienda y Crédito Público. Muy buenas tardes a todos. Me da un gran gusto acompañar en este evento al licenciado Felipe Calderón Hinojosa. El día de hoy le entregamos buenas cuentas respecto de una tarea que nos encomendó. Me da gusto no solamente saludar, sino agradecerle a Heriberto Félix y a Rafael Morgan, sin cuya colaboración este programa de atender a través de Bansefi a muchos de los que no estaban bancarizados para repartir los apoyos sociales no se hubiera logrado. Saludo a Carlos Montaño, fue él y su equipo quienes llevaron a buen fin esta encomienda. Reconozco en ausencia a Javier Gavito, quien hizo un importante esfuerzo de darle sistemas a Bansefi, que permitió con ello que a través de esa institución se hiciera este esfuerzo de bancarización. Reconozco a Jaime González, que concibió y le dio impulso a este programa, y le agradezco a Carlos Montaño el esfuerzo que ha ponido en consolidarlo y mantenerlo. Saludo también a los demás subsecretarios, directores generales y otros funcionarios que nos acompañan. Durante la administración del presidente Calderón nos hemos encomendado la tarea de que cada vez sean más las personas que tengan accesos a los servicios financieros de manera formal y en condiciones competitivas. En México, uno de nuestros principales retos es y era la expansión en la cobertura de los servicios financieros entre la población. A veces perdemos de vista lo complejo y desde alguna perspectiva lo mágico que tiene el acceso al servicio financiero. Es una magia que permite que el dinero se transforme geográficamente sin moverse. Esa magia, ese tema es especialmente relevante para las comunidades de los mexicanos que salen y envían su dinero a México. Nos permite mover el dinero en el tiempo de quienes tenemos hoy, en algunos casos, excedentes hacia el futuro, en donde tengamos que hacer uso de nuestro ahorro. Nos permite canalizar recursos a proyectos productivos que generan beneficios económicos y sociales a través de la inversión. Cuando una familia tiene acceso a los productos y servicios financieros, se le otorga certidumbre y seguridad en el manejo de su patrimonio, tiene mayor capacidad de ahorro y poco a poco puede ir formando un patrimonio permitiendo mejorar su calidad de vida. Una política de inclusión financiera efectiva debe acompañarse de una política también de educación financiera que potencialice estos beneficios, y en eso también hemos trabajado y nos hemos comprometido en esta administración. Son muchos los participantes de este esfuerzo, autoridades, sector privado, instituciones educativas, investigadores y expertos, que hoy con ese trabajo coordinado permiten sumarnos al cumplimiento del compromiso y al reconocimiento que ese cumplimiento da lugar. En ese sentido, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros ha realizado un esfuerzo sin precedentes. Con la distribución electrónica de apoyos gubernamentales, específicamente del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades a través de cuentas bancarias de Bansefi, así como el modelo de corresponsales bancarios que actualmente opera en asociación con Diconsa, México ha integrado en esta administración a más de 6,5 millones de familias. Cada familia que recibe hoy su pago cuenta además con un ecosistema en donde lo puede utilizar para realizar sus transacciones por la vía electrónica. Llama la atención en las estadísticas que hemos revisado que es justamente este segmento el primero que está siendo bancarizado, el que por primera vez usa estos servicios, quienes le dan un mayor uso a sus tarjetas a través de transacciones que hacen por ese conducto. Así hemos abatido costos y riesgos que enfrentan los beneficiarios y el gobierno federal en la entrega de recursos en efectivo y cheque. Todo este trabajo ha permitido que México sea un referente por su política de inclusión financiera a nivel internacional, y nos es grato, señor presidente, entregarle el premio al servicio público en la categoría de mejor en la entrega del servicio público en la región de Latinoamérica, que la Organización de las Naciones Unidas ha otorgado a nuestro país
por la labor y el esfuerzo del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros a lo largo de estos últimos años. Nuestra experiencia y el reconocimiento de los impactos positivos que tiene un sistema financiero incluyente han dado como resultado que durante la presidencia de México en el G20 se decidiera impulsar la agenda de inclusión financiera, incluyendo promoción y fortalecimiento de educación financiera y de protección al consumidor. Señor presidente, señoras y señores, en México se está haciendo posible que la población de menores ingresos y las pequeñas y medianas empresas tengan un acceso y un uso adecuado de los servicios financieros formales. Seguiremos trabajando en incrementar la posibilidad de ser incluido en este sistema financiero para que sean más personas las que puedan administrar sus recursos, logren un patrón de gasto más estable, enfrenten adecuadamente los imprevistos y construyan paso a paso un patrimonio para las generaciones de hoy y del mañana. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el ciudadano contador público Rafael Morgan Ríos, secretario de la Función Pública. Muy buenas tardes. Señor don Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, señores secretarios que nos acompañan, señores subsecretarios, señor Hernán Aníbal Longo, representante de la Oficina de las Naciones Unidas en México, muchas gracias por su presencia, señoras y señores. Los premios de las Naciones Unidas al Servicio Público se entregan en el marco de la celebración del Día Anual del Servidor Público, y en ese día las Naciones Unidas rinden homenaje a los servidores públicos de todo el mundo y reconocen a las instituciones públicas por los logros que contribuyen a la innovación y la excelencia en el sector público. En México, la Secretaría de la Función Pública, en el marco de sus atribuciones y objetivos, hemos sido los responsables de promover el buen funcionamiento y la mejora del servicio público. Para ello, desde el inicio de la administración del presidente Calderón, ubicamos en el centro del quehacer gubernamental a los ciudadanos y nos enfocamos a mejorar la relación del ciudadano con el gobierno, mejorando el desempeño de las instituciones y su control interno. La Secretaría de la Función Pública, como entidad concentradora de la Administración Pública Federal en materia de control y de mejora de la gestión gubernamental, ha impulsado diversas acciones que contribuyen a fortalecer los elementos esenciales del buen gobierno, la integridad, la transparencia, la participación ciudadana, el respeto a la igualdad de género y diversidad y la gestión eficaz del conocimiento, en particular mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación. De igual forma, la Secretaría de la Función Pública promueve proyectos de mejora en cada dependencia de la Administración Pública Federal, de acuerdo con las áreas de oportunidad que cada dependencia identifica. El diseño, implementación y seguimiento de cada uno de estos proyectos se realiza en el marco del Programa de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012, por lo que la Secretaría de Función Pública hace un trabajo de acompañamiento durante todo el proceso de creación y desarrollo de sus proyectos, y este trabajo se realiza especialmente a través de los órganos internos de control. Con todo ello generamos un gobierno transparente, competitivo, con resultados que impactan directamente en el bienestar de los ciudadanos. Cada año establecemos las directrices que deben seguir las dependencias y entidades para la generación eficiente de los programas de revisión y de lucha contra la corrupción, así como la ejecución de su portafolio de proyectos de mejora. Desde el inicio de esta administración, se han modificado los procedimientos de control y auditoría. Hemos pasado de las auditorías de escritorio a las auditorías de campo, a las auditorías de investigación directa, a las auditorías de acompañamiento,
de toda la obra pública, así como también el programa de mejora de la gestión, que hasta la fecha les puedo decir que existen en el sistema de administración del PMG, del programa de mejora de la gestión, más de 1,800 proyectos registrados en 225 instituciones. Es más, simplemente en los últimos 11 meses se registraron 406 proyectos de 181 instituciones. Además, se han realizado más de 100 operativos de usuario simulado, se ha realizado la simplificación normativa, se ha elaborado la ley anticorrupción, la ley de adquisiciones y la ley de obras públicas, y además un sistema total para el control de la obra pública a nivel nacional. Con esto quiero resaltar que hemos logrado crear una cultura de mejora de la gestión y de transparencia al interior de las instituciones, en la que el registro de proyectos es una constante y, por supuesto, también lo es el proceso de acompañamiento, de desarrollo, de implementación exitosa de los proyectos por parte de la Secretaría de Función Pública. Y todo en un proceso de prevención de la corrupción, de mejora de los controles en obra pública, en adquisiciones, desde la licitación, la contratación y la ejecución de los contratos. En el marco de los premios ONU, México compitió en esta edición 2012 con más de 20 proyectos. 4 de ellos fueron premiados, 2 de la Secretaría de Función Pública y uno más, como lo acaban de oír, de la Secretaría de Desarrollo Social y otro más de Bansefi. El de la Secretaría de Función Pública, el primer lugar lo obtuvo la bitácora electrónica, que incluye ya casi 2 millones de datos recibidos de toda la obra pública de todo el país e incluye también miles de contratos ya registrados. El segundo lugar también se obtuvo en el control de las contrataciones públicas de la Administración. En este sentido, quiero hacer un gran reconocimiento a los servidores públicos que desde las dependencias de los órganos internos de control, la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión en la Secretaría a mi cargo, concentraron sus esfuerzos en cumplir un objetivo común que ha distinguido a esta administración liderada por el presidente Calderón: innovar y mejorar la gestión del gobierno para brindar mejores servicios a los ciudadanos, quienes han sido y son nuestra razón de nuestro trabajo y de nuestro compromiso. Muchas felicidades a todos los servidores públicos que con su compromiso decidido contribuyen al mejoramiento y al fortalecimiento de las instituciones gubernamentales. Estoy seguro de que las medidas de control interno y de prevención de la corrupción, así como de mejora de la gestión de la administración pública, seguirá cosechando reconocimientos a nivel internacional y seguirá siendo ejemplo para las administraciones públicas de otros países. Muchas gracias. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Muy estimado don Hernán Aníbal Longo, representante de la Oficina de Naciones Unidas en México. Estimado ingeniero Luis Zárate Rocha, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Estimados colaboradores del Gobierno Federal, doctor José Antonio Meade Uribreña, secretario de Hacienda y Crédito Público, contador público Rafael Morgan Ríos, secretario de la Función Pública, licenciado Heriberto Félix Guerra, secretario de Desarrollo Social, licenciado Carlos Montaño, director general del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Bansefi, licenciada Gabriela González, directora de Políticas Sociales de Estancias Infantiles de Sede Sol, muy estimadas colaboradoras, muy estimados colaboradores del Gobierno Federal, muy estimados invitados especiales, señoras y señores. Hoy celebramos la entrega de diversos premios
de la Organización de las Naciones Unidas al Servicio Público 2012. Se trata, sin duda alguna, de un reconocimiento a la labor de los servidores públicos mexicanos que hicieron posible que estos proyectos fuesen reconocidos y premiados a nivel internacional al más alto nivel por su precisamente eficacia hacia el servicio público con el cual estamos comprometidos. Se trata de 4 destacados proyectos del Gobierno federal, 4 programas, 4 políticas públicas que están en curso y que ahora son reconocidas internacionalmente por su eficacia. La premiación se llevó a cabo el pasado 25 de junio en el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas y, pues, debido desde luego a las restricciones electorales del momento, decidimos aplazar y además celebrar en nuestro propio país estos reconocimientos que desde luego nos enorgullecen, nos honran y nos alegran. Los premios que nos ha entregado la Organización de Naciones Unidas, que están aquí además a mi derecha, los testimonios correspondientes, son sobre todo un gran logro de las mexicanas y de los mexicanos. Más que un logro del gobierno, es un logro de las mexicanas y los mexicanos que le dan razón de ser a nuestro servicio y desde luego inspiran los programas que hoy son reconocidos. Confirman estos reconocimientos, por otra parte, el buen trabajo que se está haciendo en México en materia de políticas públicas en beneficio de las familias mexicanas. No es cosa menor, por otra parte. Hay que recordar que los premios que otorga la Organización de Naciones Unidas al servicio público son el reconocimiento internacional más elevado y más prestigiado en este rubro en todo el mundo. Y con ello se distinguen las contribuciones creativas de las instituciones públicas para mejorar la eficiencia de la administración pública. A mí en lo personal me honra, me enorgullece, me alegra, porque entre otras cosas, por vocación personal, por profesión también, soy un apasionado del servicio público, soy un apasionado de las políticas públicas, de su diseño, de su implementación, de su evaluación. Y me queda claro que las labores que tenemos los gobernantes es siempre preguntarnos cuáles pueden ser las políticas públicas que generen mayor bien común en circunstancias concretas, cuáles pueden ser de las decisiones del gobierno aquellas que son mejores que otras, cuáles son, en las restricciones de tiempo y de dinero que tenemos, las mejores políticas públicas, aquellas que maximizan el esfuerzo de los contribuyentes, maximizan su beneficio colectivo y desde luego minimizan los costos para la población. Un servidor público, un gobernante, quisiera poder aplicar siempre todas las políticas públicas posibles. Quisiera que existieran los recursos, el tiempo, los instrumentos y los operarios para poner todas las políticas públicas que generen beneficios simultáneamente. Sin embargo, ello no es posible. La tarea de gobernar está en decidir precisamente qué es, dentro de las diversas opciones posibles, aquella que resulta mejor para obtener el fin deseado, que es el bien de los ciudadanos. Y un poco esa lógica está atrás de cada uno de estos premios, de estos 4 premios que hoy celebramos. Las categorías que premia la ONU son 5. Prevención y combate a la corrupción, tan importante en un país como México que ha sufrido crónicamente el mal endémico de la corrupción durante décadas. 2, el mejoramiento de los servicios públicos. 3, la participación de la ciudadanía en procesos de decisiones públicas. 4, las mejoras a la gestión del conocimiento en el sector público. Y 5, muy importante, la promoción del enfoque de género en la prestación de los servicios públicos. Se entrega además regionalmente. África, una región así considerada, Europa y Norteamérica es otra, América Latina y el Caribe, donde se ha incluido a México, es otra, Asia-Pacífico y Asia Occidental, la otra región. México y España concretamente fueron los países que obtuvieron más reconocimientos en todo el mundo en esta premiación 2012 al servicio público.
4 reconocimientos cada uno, 4 España, 4 México. Y cabe destacar que de los 8 premios que se entregaron en esta ocasión para la región de América Latina y el Caribe, México se llevó la mitad, 4 de 8 premios, lo cual nos llena, insisto, de orgullo. En la categoría de prevención y combate a la corrupción, México ganó no solo el primero, sino también el segundo lugar de América Latina y el Caribe a través de los proyectos Nueva Estructura y Orientación de la Auditoría de la Obra Pública y Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, ambos proyectos a cargo de la Secretaría de la Función Pública. Yo quiero reconocer aquí, desde luego, al contador público Rafael Morgan, secretario de la Función Pública, a quien fuera el anterior secretario, Salvador Vega Casillas, precisamente por el mérito de estos premios y a todos sus colaboradores que lo hicieron posible. Cabe destacar que en 2011 también ganamos el primer lugar en esta categoría de prevención y combate a la corrupción. Mis felicitaciones, pues, a todos los colaboradores de estos 2 proyectos en función pública y le pido al secretario aquí presente que lo extienda a todos los servidores públicos que ahí laboran, porque es un logro muy importante que ha sido posible gracias a su profesionalismo, a su esfuerzo constante y al compromiso con todos los mexicanos. Explicándolos un poco, el proyecto Nueva Estructura y Orientación de la Auditoría de la Obra Pública impulsa un enfoque preventivo en materia de fiscalización de la obra pública del Gobierno federal. Un análisis realizado en 2007 reveló que alrededor de un 50% de las observaciones detectadas en las auditorías de obra pública estaban relacionadas con su ejecución, vamos a decirle con deficiencias en la ejecución. Y ante esta situación, la Secretaría de la Función Pública creó la Unidad de Control y Auditoría a la Obra Pública. Esta área puso en marcha nuevos programas de vigilancia, como el seguimiento al avance físico-financiero de las obras y el de visitas de inspección permanente a fin de fiscalizar y dar seguimiento puntual a los proyectos de infraestructura gubernamental. La clave para tener un buen proyecto en el servicio público es su planeación, pero la clave para realizar un buen proyecto está en la supervisión. Y en esto consiste precisamente la nueva estructura y orientación de la auditoría de la obra pública, muy enfocada a la supervisión de la obra pública y no meramente a la revisión ex post de una obra pública. El hacer que las cosas se den y se den seguimiento conforme a lo que se planeó es clave para que eso se ejecute. Incluso déjenme decirles que personalmente en algunos proyectos cruciales de la obra pública, incluso personalmente pedí que instalaran cámaras de operación permanente 24 horas al día, 365 días del año en los proyectos, que fueran susceptibles de ser vigiladas por Internet desde la computadora de mi oficina. Fue el caso, por ejemplo, de las obras del Caído sobre el río Grijalva. Teníamos que terminar a tiempo antes de que viniera pues la época de lluvias más importante en Tabasco, Chiapas, que es precisamente a la entrada del invierno, hacia diciembre. Las obras del Caído empezaron precisamente a principios de noviembre. Ustedes recordarán que estaba inundado ya Tabasco en 2007 y debíamos terminar antes de fin de año las obras de liberación del río Grijalva, uno de los más caudalosos del país. Y hubo cámaras instaladas permanentemente, desde lo cual iba supervisando desde la oficina la construcción de esa obra. Eso es un poco también lo que la Función Pública ha implementado, darle seguimiento, visitas, ver que se vayan ejecutando dentro del calendario tanto la parte financiera como la parte de obra pública. El otro proyecto que fue supervisado así fue también la construcción del puente atirantado, el puente Baluarte, bicentenario sobre la carretera Mazatlán-Durango. Por su parte, el proyecto Sistema Nacional de Contrataciones Públicas busca prevenir actos ilícitos en las compras de gobierno y consolidar estas como un instrumento que a través de una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos promueve el desarrollo económico del país. Varias de las cosas que se han hecho en contrataciones públicas, por ejemplo, no solo es su transparencia a través de Compranet, no solo es la consolidación en un solo manual de adquisiciones, en lugar de que cada dependencia tenga su propio manual de adquisiciones,
sino también algunos mecanismos innovadores como por ejemplo las adquisiciones o las subastas en reversa, que le han ahorrado miles de millones de pesos, particularmente algunas dependencias del área de salud como el Seguro Social. Es decir, si se van a comprar medicamentos, no solo se hace una licitación tradicional, sino ahí mismo en vivo, en el propio sistema electrónico, se van recibiendo las mejores ofertas de los postores hasta que se llega finalmente a un precio que baja considerablemente el costo de las contrataciones. En fin, ambos proyectos, el que está enfocado al seguimiento de las obras públicas, nueva estructura y orientación de la Auditoría de Obra Pública, y el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, privilegian acciones de prevención de la corrupción. Insisto, son mejoras ex ante, tanto de obras públicas como de adquisiciones, y no solo mejoras ex post, que es la visión tradicional de la auditoría pública. Se trata, pues, de procesos que dan agilidad a acciones gubernamentales estratégicas e incrementan la contratación pública, tanto en obras como en adquisiciones. Y es necesario señalar que la corrupción, hay que reconocerlo, la corrupción sigue siendo un problema claramente percibido por los ciudadanos como uno de los principales problemas del país. De ahí la importancia de seguir apuntalando estos instrumentos eficaces para fortalecer su combate. Es bien importante también que en el futuro podamos encontrar una escala diferenciadora de la percepción de corrupción entre los mexicanos. Por ejemplo, la corrupción, la más percibida por los mexicanos, es la que les resulta más cercana. La corrupción de un agente de tránsito, por ejemplo, que le exige un soborno, una mordida, digamos, a un automovilista, o de una grúa a la hora que va a retirar un coche, o en un crucero, etcétera. Es una corrupción muy clara. Otra corrupción muy clara es muy percibida, de las mayor percibidas por los ciudadanos, es la que se pide para obtener un permiso de construcción o bien para un establecimiento comercial. En ambos casos, en estos tres casos, se trata de una corrupción muy general, muy delicada, pero que generalmente está asociada a los niveles de gobierno más cercanos al ciudadano. Es decir, generalmente la autoridad de tránsito es una autoridad local, municipal, y la autorización de uso de suelo, por ejemplo, de licencias de construcción o licencias de operación, también son del ámbito generalmente municipal. Sin embargo, esa corrupción está presente y se percibe por el ciudadano. Sería muy importante ver en qué medida vamos avanzando en la lucha contra la corrupción, en la medida que pueda diferenciarse precisamente los ámbitos de decisión de los órdenes diferenciados de gobierno federal, estatal y municipal. Por lo pronto, estos dos premios que se otorgan a mejoras sustanciales para prevenir la corrupción a nivel federal son un motivo de satisfacción que nos alienta al gobierno federal a seguir avanzando en esta lucha contra la corrupción, un mal, insisto, que ha sido endémico, por desgracia, en nuestro país. Por lo que toca al mejoramiento de los servicios públicos, otra categoría premiada por Naciones Unidas, quedó en segundo lugar el proyecto de inclusión financiera más importante que se haya realizado, probablemente no solo en México, sino en la región quizá. La bancarización de beneficiarios de oportunidades a través de las tiendas de ICONSA, de Bansefi, del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. Así que muchas felicidades a quien colaboran en Bansefi, a Montaño, desde luego, a Gavito, quienes han sido sus directores. También a quienes han operado oportunidades, a DICONSA, por este importante logro, particularmente a la Secretaría de Hacienda, al secretario, al subsecretario, el secretario Mira, el subsecretario Rodríguez, en fin, por esta puesta en operación de este programa. También a quienes han precedido este esfuerzo, Agustín Carstens, el propio Ernesto Cordero, en la Secretaría de Hacienda, por haber impulsado este programa. ¿En qué consiste la bancarización? Consiste en poderle dar acceso a la gente más pobre del país a los beneficios de una cuenta bancaria. ¿Cuáles son los beneficios de una cuenta bancaria? El poder ahorrar de manera ordenada. Generalmente la gente más pobre no puede ahorrar, lo poco que tiene de oportunidad de ahorrar tiene que guardarlo en su casa, tiene que esconderlo en sus pertenencias, que es la manera más ineficiente que se ha de ahorrar. Es susceptible de perderlo, es susceptible de que sea robado, es susceptible de que sea utilizado en la primera contingencia, en fin, no genera intereses. Segundo, la gente que no tiene acceso a una cuenta bancaria no tiene crédito tampoco, y cuando tiene necesidades de crédito, que todos las tenemos además,
tiene que recurrir al usurero o a la usurera de la colonia o de la ranchería donde vive, con lo cual lo lleva a pagar exorbitantes sumas de dinero en intereses que hacen inviable el crédito popular. Con una cuenta bancaria se va generando la precedencia y el registro de crédito y de buen uso de la cuenta, con lo cual se va teniendo acceso, modestamente al principio, pero acceso al fin al crédito formal. Y desde luego la facilidad de utilizar o de hacer transacciones sin el uso de dinero en efectivo, que esto es fundamental. Con este premio, la ONU reconoce a México 2 avances, por lo menos muy importantes. El primero es haber logrado simplificar la transferencia de apoyos a los que más lo necesitan. Es decir, que se paguen más de 6 millones de apoyos a otro tanto número de familias mexicanas sin que sea en dinero en efectivo, sin que anden circulando 6 millones de sobres cada mes o cada bimestre en el país, sino que se hagan los pagos por transferencias electrónicas. Es un avance fundamental de transparencia, de eficacia y de seguridad en el pago público. En las transferencias electrónicas hay un avance fundamental de la administración pública que hay que aquilatar en toda su dimensión y reconocer. El segundo es nuestro compromiso de ampliar el acceso al sistema financiero, insisto, de las familias de menores recursos. Se trata de abrir 6 millones de cuentas más, con lo cual va creciendo la inclusión financiera en el país. Y gracias a esta manera innovadora de entregar apoyos, las familias más pobres del país no solo tienen ahora una cuenta bancaria, donde reciben su pago de manera segura y sencilla, sino que también cuentan con la posibilidad de generar un precedente de crédito, como he mencionado, de tener acceso al crédito formal e incluso de obtener un seguro de vida, un seguro básico, el cual es optativo para las familias a partir de su cuenta bancaria. Todo ello abre puertas de mejora personal y familiar para estas mexicanas y mexicanos. Específicamente se reconoce por la ONU la intervención de Diconsa, es decir, es muy importante porque Diconsa, a partir de esta administración, se convirtió cada tienda de Diconsa, cada almacén, cada tiendita de Diconsa, de las miles que están dispersas en el país, se convirtió en un banco, se convirtió en un corresponsal bancario de Bansefi en los lugares más apartados. Es decir, Diconsa puede recibir dinero, puede otorgar dinero, puede manejarse precisamente como un corresponsal bancario, una sucursal bancaria muy limitada si se quiere, pero que constituye un paso fundamental y trascendente para la inclusión financiera. Y además, con esta característica de corresponsal bancario, la beneficiaria de oportunidades, en lugar de traer el dinero con su persona oculto en la ropa, como desgraciadamente tiene que hacer la gente más pobre del país, trae una tarjeta de débito y con esa tarjeta puede hacer sus compras en Diconsa, desde luego, y sus compras en muchas otras tiendas donde se manejan tarjetas de débito en el país, además de tener atrás de esa tarjeta, insisto, una cuenta bancaria con los enormes beneficios de la incorporación financiera. Esto ha hecho que México haya quizá hecho una de las mayores operaciones simultáneas de inclusión financiera en el mundo en el último año, la inclusión de los beneficiarios de oportunidades, cosa que fue reconocida en la reunión del G20 que celebramos exitosamente en Los Cabos muy recientemente, y donde México, además de los temas económicos macro, de la crisis en Europa, etcétera, impulsamos decididamente la inclusión financiera en nuestros temas de debate. Finalmente, en la categoría de promoción de enfoque de género en la prestación de los servicios públicos, quedó también en segundo lugar el programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras de Sedesol. Estancias infantiles para una nueva generación, como fue el nombre que le dimos allá en los primeros días de mi gobierno en 2007. Se trata de uno de los programas más emblemáticos de la actual administración y quizá por los cuales hay un mayor afecto en el actual gobierno y en las beneficiarias. Quiero felicitar desde luego a Heriberto Félix, secretario de Desarrollo Social, por haber llevado a buen término este programa. Estamos por completar, ojalá podamos hacerlo, las 10,000 estancias infantiles en el país. Felicitar a quienes le precedieron, a Ernesto Cordero también en Sedesol y a Beatriz Zavala, con quien impulsamos o iniciamos este programa. Yo recuerdo, amigas y amigos,
el escepticismo que había respecto de las estancias infantiles de Sede Sol. Se decía que no iban a avanzar, que no iban a fructificar. Cuando lanzamos la primera estancia infantil en Valle de Chalco, precisamente en 2007, había ese escepticismo. Y empezaron a crecer las estancias y finalmente se llegó al número de casi 10,000. Con una diferencia medular: cada estancia infantil de Sede Sol es quizá varias veces más barata de operar que cualquier guardería o estancia infantil de las tradicionales en México, de las guarderías del ISSSTE o de las guarderías del Seguro Social. ¿Por qué razón? Porque para echarla a andar rompimos el viejo paradigma tradicional de que cualquier escuela, estancia, implica pensar en una obra pública. Los primeros proyectos que me presentaron para estancias infantiles eran proyectos arquitectónicos. Y no necesitábamos proyectos arquitectónicos, estancias que valían 1 millón, 2 millones de pesos. No se trataba de eso, no era un asunto arquitectónico, no era un asunto de ingenieros, con debido respeto desde luego a nuestros amigos los constructores. Era un asunto de mamás y de hijos. Y me gusta comentar esta anécdota porque así surgió el programa desde mi propia campaña electoral. Yo veía, por una parte, en primer lugar, un fenómeno importante en México que requiere toda nuestra atención y dedicación, que es muchas mamás solteras, muchas madres solteras sin trabajo, donde un obstáculo estructural para incorporarse al mercado de trabajo era la generosa dedicación de la madre por cuidar a su hija o a su hijo. Es una paradoja que necesitaban trabajar para cuidar, para sostener a su hijo, y la paradoja es que por cuidar a su hijo no podían trabajar, por un lado. Y por la otra, veía también yo a otras madres de familia, digamos, jovencitas de 45, 50, 55 años, ¿no?, que no les daban trabajo, que a partir de los 35, 40 años ya no las aceptaban para trabajar en ninguna parte, lo cual en sí mismo pues, es una grave injusticia. Ahorita que decía Heriberto Félix que como padres de familia primero nos dan el título y luego nos enseñan la carrera, efectivamente, lo que encontrábamos en esas madres de familia con más experiencia era que eran expertas madres de familia, cuyos hijos ya habían salido de la casa a estudiar, se habían casado, en fin, y tenían su casa disponible en el barrio. Y esa casa, con una adaptación muy pequeña que nosotros apoyábamos de 35, 40 mil pesos, algo así, les permitía cumplir con requisitos de seguridad. Por ejemplo, evitar que los niños entraran a las cocinas, poner un baño específico para los niños, hacer de uno de los cuartos o una de las salas una sala para que los niños pudieran tomar su siesta, otro patio, el de la casa, para que puedan jugar, otro más para que puedan… 3 espacios básicamente fundamentales de la estancia. Y lo que el gobierno iba a pagar no era ni construir la instancia, ni siquiera el sueldo de las que atendían la estancia, sino un apoyo, una transferencia mensual, muy por abajo del mercado, por cierto, que la estancia recibiría, y la mamá tendría ese apoyo también a través de una tarjeta de débito, con la circunstancia de que la mamá puede optar por una o por otra instancia a su preferencia. ¿Y qué logramos? El programa de mayor crecimiento de estancias infantiles nuevamente en América Latina y el Caribe, y probablemente en el mundo, que no creció más por restricción presupuestal, pero podía haber crecido pues casi permanentemente. Con lo cual logramos que cada año, que haya 250,000 mujeres, madres de familia, con posibilidad de entrar al mercado de trabajo que antes no tenían. Son 250,000 mamás, fundamentalmente madres solteras, que a partir de ello pudieron entrar al mercado laboral. Más 50,000 más o menos, sobre todo mujeres, que son las personas que atienden las estancias, sin que haya un sueldo incorporado en el presupuesto federal, es decir, son gente que se autoemplea prácticamente en las estancias, con una gran experiencia acumulada, porque el perfil de las responsables de estancia infantil resultó ser un perfil extraordinariamente profesional,
Nosotros pensábamos que iban a ser amas de casa, graduadas como amas de casa nada más. Y no, encontramos madres de familia graduadas en su experiencia de madres de familia, pero que además eran pedagogas, psicólogas, maestras que nunca tuvieron una plaza, por lo que estamos tratando de cambiar precisamente en el sistema educativo. Ahora las plazas se concursan, pero cuando ellas fueron o iniciaron su carrera de maestras no se concursaban. Esas maestras no tenían plaza y estaban preparadas como pedagogas, como educadoras, y son el perfil que está atendiendo las estancias infantiles. De manera tal que este programa fue finalmente reconocido por la Organización de las Naciones Unidas. Realmente hoy nos enorgullece que gracias a estas casi 10,000 estancias infantiles que hemos abierto en estos 5 años y pico, se haya beneficiado ya a más de 1 millón de niños. Digamos, tenemos 1 millón de niños graduados. No hemos hablado del beneficio de los niños, por cierto. El tener un niño, encontramos, por ejemplo, en la experiencia de gobierno, muchos casos de mamás que tenían que dejar encerrados a sus hijos para irse a trabajar solos. Incluso llegamos a encontrar, por desgracia, algunos casos de mamás o de niños que eran, da pena decirlo, que eran amarrados en sus casas mientras la mamá estaba ausente. El cambio de vida y de calidad de vida para esos niños es sustancial. Y no solo eso, son niños que desde antes de entrar al kinder, digamos, antes de la edad escolar, porque incluso tuvimos mucho cuidado en la edad apropiada para las estancias, empiezan a tener interacción cuidada y vigilada con otros niños, empiezan a desarrollar sus habilidades creativas a través de juegos, empiezan a desarrollar sus habilidades sociales de interacción, empiezan a cantar, a dibujar, a convivir, a respetar reglas, etcétera, etcétera. Con lo cual creo que también estamos haciendo una generación de pequeñitos, de mexicanitos, digamos, que pueden tener un elemento adicional de formación personal y en valores que al tiempo será en la parte que le corresponde benéfica para ellos y para México. En fin, se trata pues, amigas y amigos, de programas muy simbólicos y muy emblemáticos para la administración pública. Y pienso que reflejan precisamente el buen trabajo que desempeñan miles y miles de servidoras y servidores públicos en el gobierno federal que tengo el honor de encabezar. Representan también el espíritu mexicano de superación, la voluntad inquebrantable de trabajar y luchar día con día por un México mejor, y de ello, desde luego, nos sentimos muy orgullosos. Señoras y señores, no hay mayor privilegio que trabajar al servicio de los mexicanos. No hay mayor honor que servir a México, que servir a nuestro querido México, a nuestro gran país. Y es una labor que implica compromiso, dedicación, entrega, sacrificio, riesgo. Pero es una labor que nos enorgullece enormemente y que estoy seguro es un verdadero privilegio que no hay manera de retribuir al propio país. Por eso quiero reconocer la labor de todos los servidores públicos, de todos quienes dedicamos nuestra vida y nuestro trabajo diario al desarrollo y engrandecimiento de nuestra patria. Los mexicanos también, estoy seguro, muchos de ellos, muchos compatriotas, agradecen su aportación, compañeros, en la construcción de un México cada vez más justo, más seguro y más próspero. Construir un México mejor, amigas y amigos, sin embargo, es una labor que va mucho más allá del servicio público. Por eso también reconozco a todas y a todos los millones de mexicanos, mujeres, hombres, adultos mayores, niños, que día con día, desde sus diferentes trincheras, desde la tienda que abren todos los días, desde su puesto de trabajo, desde su oficina, desde el trabajo en construcción donde están, todos luchan por sacar adelante a sus familias y con ello sacan adelante a la nación entera. Yo estoy convencido de que todo lo que ha logrado nuestro México, que no es poco, sabemos que no es suficiente, pero no es poco, lo que ha logrado en estos años y lo que ha logrado sobre todo a lo largo de nuestra historia, se debe a la energía y a la entrega de millones y millones de mexicanas y mexicanos, de trabajadores valientes, con valores
valores como la unidad familiar, la solidaridad, el patriotismo, y gracias a ellos, México es el gran país que somos. Yo por mi parte, pues les agradezco a todos ustedes su lealtad, su entrega al servicio de México en el gobierno federal, que he tenido el honor de encabezar como presidente de la República, y que ha sido, para mí desde luego, pero estoy seguro que para ustedes, el mayor privilegio que se nos ha dado en la vida y que, me consta, lo hemos asumido todos con entrega, con pasión y con un absoluto amor y lealtad a México. Así que muchas felicidades a los servidores públicos del gobierno federal que hicieron posible que México hoy fuese reconocido internacionalmente por estos premios al servicio público. Muchas gracias. Es así como damos por concluido este evento. Se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, agradeciendo su amable asistencia. Que tengan muy buenas tardes.